Hola, muy buenos días a todos. Si por favor se silencian los micrófonos para no interferir, porque si no se oye mucho ruido, mucha interferencia. Gracias, guapa. Bueno, vamos a comenzar, hasta que se vayan incorporando el resto de inscritos. Vamos a comenzar. Muy buenos días a todos, a los asistentes, a los ponentes. Presentarme, mi nombre es Gemma Rodríguez, soy la jefa de área de Desarrollo Sostenible y Agenda Urbana y Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios. Y en primer lugar, pues me gustaría agradecer la asistencia de todas las personas que se han inscrito. Tenemos más de 100 inscritos, me imagino que se irán conectando a lo largo de los minutos. Y me gustaría también agradecer la colaboración en la realización de estas jornadas a SEJA y a IPJP, como no puede ser de otra manera. Llevamos muchos años colaborando con ambas organizaciones, con ambas asociaciones y sobre todo en proyectos muy concretos en el campo de la infraestructura verde. Para nosotros pues, es una satisfacción, esta es la tercera de las jornadas de esta guía sobre los contratos de servicios con inversión en infraestructura verde. Hicimos la presentación el pasado mes de abril, la presentación oficial de la guía. Hicimos otra jornada antes de verano, una formación online, y esta es la segunda de las jornadas que hacemos. Y a la vista del número de inscritos, pues parece que también sigue teniendo interés. Y bueno, pues está en el ánimo de la FEN y del resto de organizaciones que estamos aquí, pues dar a conocer esta guía, contar las principales características de este tipo de contratos de servicios, que son aquellos especialmente con una duración mayor de 5 años, y sobre todo dar la oportunidad a las entidades locales de que conozcan el trabajo, de que aprovechen esta herramienta que hemos hecho conjuntamente y que puedan plantear bueno, pues aquellas dudas, aquellas reflexiones que consideren de interés en el proyecto, que espero que hayan tenido la posibilidad de acceder a él. Está en la página web de la red de biodiversidad. Y bueno, pues no me quiero alargar más porque yo creo que lo interesante es conocer lo que es la guía, conocer el proyecto y darles la posibilidad de que planteen las dudas y las sugerencias, las reflexiones que consideren de interés. Me acompañan en esta primera parte Antonio Rodríguez, que es el presidente de ASEJA, de la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde, al que le agradezco muchísimo su presencia esta mañana, y Erika Valiente, que es la secretaria general también de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Ya he dicho que, bueno, llevamos colaborando muchos años, y siempre con unos estupendos resultados y con una relación ya casi personal entre las tres instituciones. Sin más, le cedo la palabra a Antonio Rodríguez, cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, Gemma. Buenos días a todos. Estamos, como has comentado, en la segunda jornada de difusión de este estudio que entendemos que es tan interesante, y como has comentado también, sabemos que hay más de 125 personas inscritas que se irán incorporando. Lo primero es daros las gracias a los organizadores por esta oportunidad, Gemma y Eduardo. Y esta nueva jornada de contratos de servicio con inversión en la gestión de infraestructura verde es una nueva modalidad para la licitación de estos servicios que creo que tiene bastantes ventajas. Con estas jornadas, lo que queremos es dar la máxima difusión a unos trabajos interesantes realizados por la Federación Española de Municipios y Provincias, la Asociación Española de Parques y Jardines, ASEJA, y que ha sido elaborado por la consultora Tecnigral. Como ya se apuntó sobre estos temas en el último Parhub de Pamplona, entendemos que nos faltan dos actores importantes que tienen que intervenir en este proceso. Y estoy hablando de secretarios e interventores. El órgano de contratación de los ayuntamientos, la figura de estos dos funcionarios es de vital importancia, porque son quienes finalmente validan. Entonces, todos nuestros esfuerzos, todo el trabajo que hacemos desde estos integrantes en convencer a los que finalmente tienen que licitar, que son los ayuntamientos, pues
para promover este tipo de contratos no tiene sentido sin la implicación intensa de estos dos agentes. En la mayoría de las reuniones que mantenemos con nuestros clientes, pues siempre hablamos un poco de esta ventaja de la nueva modalidad que nos permite la ley y que yo resumo en dos, que es la mayor posibilidad de realizar inversiones a largo plazo, con un periodo más amplio de amortización, y no estamos hablando de inversiones solamente en equipos, sino bueno, pues ampliaciones de parques, construcciones de cualquier tipo de infraestructura verde. Y además nos incluye la posibilidad de poner una fórmula de revisión de precios, que es uno de los problemas que con los contratos de 4 años, contratos de servicio habituales, lo tenemos limitado. Y bueno, en el sector ahora mismo es un problema. Somos conscientes de que estamos asistiendo a un cambio en el modelo de concepción y planificación de la morfología de las ciudades. Cito de nuevo en el ParHub el acrónimo SBN, Soluciones Basadas en la Naturaleza, pues yo creo que estuvo presente en la mayoría de las ponencias, si no en todas. Todos somos conscientes de que la sociedad está muy sensibilizada con temas medioambientales, la conservación de la naturaleza y sobre todo la calidad de vidas en las ciudades. Y esto nos lleva a un concepto de renaturalización del verde urbano. Con este asunto, ¿dónde llegamos? Pues que cada vez está encima de la mesa con más fuerza la toma de decisiones políticas y planificaciones urbanísticas, diseño de la ciudad, pensando siempre en la infraestructura verde. ¿Esto qué implica? Implica unas necesidades claras de inversión, comentado antes, una planificación y dotación de servicios y, sobre todo, estos servicios deben ser eficientes y sostenibles. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de esta jornada queda perfectamente definido y damos con ello herramientas a los agentes públicos que se involucran en esta gestión, efectivamente, en temas de legislación y colaboración público-privada. Entendemos que este trabajo es una base fundamental para la elaboración de pliegos y por parte de la Administración y también de las empresas. Nos da un marco de actuación para que las ofertas sean más uniformes y más fáciles de valorar. Y dicho esto, no me extiendo más y doy paso a mis compañeros que os van a explicar con todo detalle en qué consiste el estudio y resolverán vuestras dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por estar. Sé que has hecho un esfuerzo porque estás bastante liado. Estoy a caballo. Sí. Te agradezco que estés con nosotros este pequeño ratito. Gracias a vosotros. Erika Valiente es la secretaria general de la IPJP. Erika, cuando quieras, muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Gemma. Muchas gracias, Antonio, compañero de ASEJA. En nombre de IPJP doy la bienvenida a todas y a todos los asistentes a esta segunda jornada de análisis de la guía que vamos a presentar. Poco más puedo añadir a lo que han presentado mis compañeros de la FEM y ASEJA sobre este documento, suscribiendo, e insisto, lo recalco, cada palabra expresada por Antonio en su presentación. Pero quiero aprovechar este espacio para agradecer sinceramente la implicación de todas las partes y apostar por un trabajo compartido que ha dado como resultado un documento que consideramos de gran valor para la gestión, como decía Antonio y como también apuntaba Gemma, la gestión de los técnicos municipales a la hora de valorar opciones para diseñar los contratos que van a regir las condiciones de conservación de nuestras zonas verdes. Por supuesto, aprovecho para agradecer sinceramente, reconocer el buen trabajo y la aportación de Tecnigral, personalizado en este momento, en este caso, hoy, en Enrique y María, que van a hacer la presentación. Valorar la gran afluencia de técnicos que están apuntados en esta segunda jornada. Podemos afirmar que la guía está despertando un enorme interés y eso es muy buena noticia. Y esto es bueno para el sector porque, como hemos defendido siempre desde EPJP, necesitamos un marco legal y contractual que nos ayude a seguir líneas de trabajo encaminados a mejorar día a día nuestra infraestructura verde, facilitando los recursos que siempre nos parecen escasos, necesarios para optimizar la eficiencia de estos servicios de conservación. Por supuesto, suscribo las palabras de Antonio en la importancia de hacer partícipe en estas jornadas, si se pudiese, a todos los equipos de intervención. El objetivo que debemos perseguir siempre es mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades a través de la promoción y la calidad de nuestras zonas verdes, y esto solo se logrará facilitando unas condiciones económicas solventes
que garanticen, por un lado, a las empresas un marco de operatividad financiera que facilite el logro de los objetivos establecidos y, por supuesto, a los técnicos que necesitan el amparo de unos contratos bien dimensionados que les permita exigir los recursos imprescindibles para lograr una infraestructura verde bien conservada, más biodiversa, inclusiva, accesible y adaptada al cambio climático. Sin más, que deseo que disfruten de esta presentación y doy paso a que comience la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu participación también, por tu presencia, por tu colaboración siempre a través de PJP. Muchísimas gracias. Yo quería darle la palabra ya sin más, que creo que es lo interesante de la jornada, al equipo de Tecnigral, a Enrique Ariza y a María Blázquez, que son los responsables también de la elaboración de esta guía. Y quería resaltar, aparte de agradecerles su trabajo, su presencia y su colaboración, quería resaltar también que la guía nos parece muy importante que se ha hecho a través de Tecnigral, pero con la participación de los técnicos de los ayuntamientos y de las empresas. Yo creo que es el valor que tenemos en todos los trabajos que hacemos con AEPJP y con ASEJA, que no nos olvidamos de que, bueno, pues son trabajos donde están involucrados distintos actores y consideramos fundamental desde la FEN que no solamente participen los técnicos municipales, los responsables municipales que tienen la obligación de distintas obligaciones en el ámbito de la infraestructura verde, sino que también estén las empresas, ¿no?, representadas y con las aportaciones de todos. Yo creo que se hacen proyectos más enriquecedores y mucho más útiles para todos. Sin más, Enrique, María, cuando queráis, muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias, Gemma. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra presencia y vuestro interés en este proyecto. Me uno a las palabras que han dicho Gemma y Erika y Antonio. O sea, este trabajo lo hemos hecho entre todos. Nosotros pues, nos hemos centrado un poco en la redacción, pero bueno, desde el principio hemos tenido muchas reuniones. La guía es totalmente consensuada y la verdad es que es un trabajo en equipo que todo el mundo ha revisado, que todo el mundo ha opinado y que yo creo que el trabajo al final es bastante sucinto, bastante concreto y bastante pragmático, y creo que uno de los objetivos, que era que fuera útil, de fácil lectura y de fácil comprensión, pues creo que entre todos lo hemos conseguido, ¿no? Voy a intentar compartir una presentación, perdonad. Un segundo. Aquí. ¿Se ve la presentación? Perdonad. ¿Veis la presentación? Sí, perfectamente. Sí, vale. Se ve perfecto. Sí. Gracias. Bueno, por parte de Tecnigral, nosotros como consultora, bueno, vamos a participar hoy, aunque lógicamente en el trabajo pues, bueno, hemos contado con la ayuda de otros compañeros, pero bueno, vamos a participar tanto yo, Enrique Ariza, como mi compañera María Blázquez, que luego la daré paso para que os explique ella más en detalle las hojas de cálculo que acompañan a la guía. Bien, aquí podéis ver un poco los objetivos que se plantearon al inicio de este trabajo, de intentar un poco poner en valor que existe otra opción, otra modalidad de contratación que es muy utilizada en otro tipo de servicios como limpieza y recogida de residuos, pero que es bastante menos utilizada en los contratos de mantenimiento de la infraestructura verde. Pues no sabemos muy bien por qué, si quizás porque es más desconocida o quizás porque su tramitación es un poquito más compleja, aunque ahora veremos que tampoco lo es tanto, pero que bueno, que a la hora de plantearse una nueva licitación de un contrato de servicio de mantenimiento de la infraestructura verde y ahora que estamos ante este cambio un poco de
concepto, de paradigma, de intentar ir un poco más allá en fomentar la biodiversidad y utilizar soluciones nuevas ante problemas importantes como el del cambio climático, ¿no? Pues bueno, pues este tipo de contratación que permite irnos a más años de contrato, pues bueno, pues puede ser muy interesante. Y es verdad que está siendo poco utilizado en los contratos de mantenimiento de la infraestructura verde. En esta guía hemos pues Se entrecorta Sí, la exposición. Enrique, me temo que estamos perdiendo la conexión. Me temo que le hemos perdido. Parece ser que sí. Pues sí. María, te voy a tener que pedir que tome la palabra. María tampoco, no sé si es que tiene problemas de conexión desde Tecnigrad. A ver, vamos a esperar un momentito porque... Hola, María. Sí, que no, o sea, Enrique, no estamos en el mismo sitio, o sea, las conexiones son distintas. Ah, vale. Vale. Vamos a esperar un momentito a ver si... ¿Perdón? ¿Se conecta Enrique? Sí. Enrique, se te oye, pero no... Ahora sí que te vemos. ¿No hay presentación? Quita el vídeo, Enrique, y a lo mejor así mejora la conexión. Esperar, me voy a mover, se ve lo hemos probado, está todo perfectamente. Perdonad. Sí, pero ahora estás teniendo problemas de conexión porque se ve borroso y se te corta la voz. Lamentamos estos programas de... ¿Ahora lo veis mejor? Sí, ahora sí. ¿Lo veis mejor ahora? Sí. Sí. Vale, pues perdonar, ¿eh? De verdad que lo hemos probado antes, iba todo de maravilla. No sé muy bien qué ha podido ocurrir, perdonad. Bueno, como os decía, estos son los dos documentos que están a vuestra disposición en la página web de la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad, tanto la guía en formato PDF como las hojas de cálculo, bueno, que incluyen tablas de amortización, se puede realizar una estructura de costes tipo, las fórmulas de revisión de precios, en fin. Incluso esta hoja de cálculo permite realizar el cálculo económico pues, por capítulos y obtener el valor de ejecución de un contrato, pues metiendo ahí todos los medios, tanto humanos como materiales, que hacen falta para mantener la infraestructura verde. Es decir, toda la información que os vamos a comentar ahora en la presentación la tenéis ahí. Creo que de forma sencilla, con enlaces a las páginas web de referencia, tanto legales como del ministerio, índices, en fin, ahí tenéis toda la información. Bien, ¿cuál es la principal referencia legal a la que nos tenemos que acoger para afrontar una de estas licitaciones? Pues, como no puede ser de otra forma, la Ley de Contratos del Sector Público, ¿no? La Ley 9/2017. Hay otras leyes menores que han ido modulando este tipo de contratos de servicios con inversión, pues como la Ley de Desindexación de la Economía Española o otras modificaciones posteriores en reales decretos o en leyes ómnibus que tratan de muchas cosas. Pero todas estas modificaciones, todos estos nuevos apuntes o nuevos detalles que van cambiando las leyes, quedan automáticamente recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público y con
con mirar solamente en la LCSP es suficiente. Entonces, lo único que os recomendamos es que cuando accedáis al enlace de la página web, cliquéis en ver la última versión o ver texto consolidado, y ahí tenéis la última versión de la ley y todas estas modificaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo, o las que vengan a futuro, se van a incorporar en la ley de contratos del sector público. Perdona, Enrique, Que a fin de tienes que cuentas- volver a subir. Disculpa, Enrique, tienes que volver a subir la presentación, que no la estamos viendo. Uy, perdona. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿La veis ahora? Sí, sí, ahora estamos Vale, viendo. perdonar otra vez. Ahora sí. Perdonar. Bien, esta era la guía y las hojas de cálculo, y bueno, esta es la referencia legal, que bueno, como habéis escuchado, tampoco aporta mucho más esta diapositiva. Bien, en la ley de contratos del sector público, pues se definen, digamos, por tipologías de todas las variables de contratos que hay, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues el propio articulado de la ley pues describe todos los procedimientos y normas a los que hay que seguir en función del tipo de contrato al que optemos, ¿no? Para cualquier licitación pública, tanto pues su convocatoria, su adjudicación, plazos, en fin, todo el proceso administrativo en la propia ley lo podemos ver, ¿no? En su artículo 12 y en función del objeto del contrato, encontramos esta clasificación de contratos. Contratos de obras, concesiones de obras, concesión de servicios, contratos de suministros, contratos de servicios y contratos mixtos, ¿no? En este trabajo nos hemos centrado sobre todo en los contratos de servicios, ¿no? Que son los habituales en el mantenimiento de la infraestructura verde, ¿no? Pues, son los que estamos acostumbrados pues, de que por un servicio, una actividad, pues se paga un precio fijo que viene ya determinado por el pliego de condiciones y por la oferta del adjudicatario, que finalmente se pone en marcha en el contrato, y es lo que conocemos por el canon anual, ¿no? Que se divide en 12 mensualidades y por ese precio fijo, pues a cambio se realiza una actividad. Los contratos mixtos pueden incluir varias prestaciones de estos distintos tipos de contratos. Si un contrato tiene más peso que otro, pues se va a regir por ese tipo de contrato. Es decir, un contrato de servicios puede incluir una parte de obras o puede incluir una parte de suministro, pero si el mayor peso económico se refiere a esa actividad ligada al servicio, pues digamos que se rige por esa modalidad que en nuestro caso es lo más habitual. Bien, a efectos de esta guía, aunque estos nombres no están definidos como tales en la ley de contratos del sector público, sí que vamos a distinguir, para hacer las cosas un poco más claras, entre contratos de servicios sin inversión y contratos de servicios con inversión. En realidad, cualquier contrato, aunque sea un menor, requiere una cierta inversión, o sea, tanto por la parte del licitador como por la parte de la empresa que lo va a ejecutar. Pero bueno, desde el punto de vista de aclarar un poco conceptos, los hemos dividido entre los habituales, estos que os comentaba de sin inversión y con inversión, que es en los que nos vamos a centrar. Bien, en los contratos de servicios de prestación sucesiva, la ley dice que como máximo tendrán un plazo de duración de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. Pues es el típicos contratos de 2 años de servicio más 2 posibles prórrogas, un 3+1 o un 4+1, pero no podemos pasar de 5 años. Pero también dice la ley que excepcionalmente en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior cuando lo exija el periodo de recuperación de las inversiones significativas y que estén directamente relacionadas con el contrato, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación de este servicio. Es decir, si tenemos que hacer fuertes inversiones en vehículos, en maquinaria, en instalaciones, en la propia infraestructura verde, y esas amortizaciones se van a amortizar en un plazo igual o superior a 5 años,
podemos optar por esta modalidad de contrato de servicios con inversión y podemos alargar el periodo de duración del contrato más allá de los 5 años que como máximo tendrían normalmente. En esta diapositiva yo creo que se ve bien los contratos de servicios que hemos denominado sin inversión, como máximo pueden tener 5 años, como os decía, incluyendo las prórrogas. Sin embargo, los contratos de servicios con inversión sí que pueden tener una duración mayor, cuando esas inversiones pues, necesitan un plazo de amortización que en 3, 4 años pues se nos queda corto. No es lo mismo amortizar una cosa en 4 años que amortizarla en 8, lógicamente, una inversión. Bien, algunas de las principales características de estos contratos es que, como os decíamos, requieren inversiones significativas en su inicio. Va a ser importante realizar ese cálculo del periodo de amortización de esas inversiones, que además va a determinar la duración del contrato. Y otra cosa importante es que este tipo de contratos de servicios con inversión permite incluir en los propios pliegos una fórmula de revisión de precios, que será periódica y predeterminada, que nos va a permitir, a partir del primer año de contrato y cumplido una vez el 20% del mismo en valor económico, cubierto el 20% de su valor económico, nos va a permitir aplicar un coeficiente de revisión de precios que va a variar el canon que se paga todos los años y que nos va a ayudar a luchar claramente con las tensiones inflacionistas pues que cualquier contrato puede sufrir, y que en los contratos de servicios sin inversión, los que más habituales, pues no podemos incluir esta fórmula de revisión de precios. Bien, también nos dice la ley que la revisión de precios no podrá tener lugar transcurrido el periodo de recuperación de la inversión del contrato. Es decir, que una vez que se amorticen esas inversiones, la fórmula de revisión de precios aplicar. Y por consiguiente, pues lógicamente debería ser el momento en el que el contrato se agotase y se licitase uno nuevo. Como os decía, la fórmula de revisión de precios debe estar detallada previamente en los pliegos de condiciones. Como apunte, sí que hay un caso particular en que en contratos de servicios sin inversión se puede aplicar la fórmula predeterminada de revisión de precios. Pero bueno, son unos contratos particulares en los que prima, digamos, es que hay un alto consumo de combustibles, de otro tipo de elementos que, bueno, que sí que están muy ligados a la inflación. Y si esto supone más del 20% del importe total del contrato, pues bueno, pues se puede incluir una cláusula de revisión de precios que solo afecta no a todo el canon, como en los contratos de servicios con inversión, sino a ese porcentaje, pues que este tipo de materias primas, combustibles y tal, pues son de alta dedicación. Pero bueno, en el caso de servicios de mantenimiento de la infraestructura verde, pues, es muy poco habitual. Bien, en primer lugar, si nos planteamos una nueva licitación, lo que tenemos que hacer es justificar el importe del contrato. Es decir, bueno, pues tenemos que decir cuál es nuestra infraestructura verde, en qué estado se encuentra, tenemos que definir cómo queremos mantenerla, con qué alcance y con qué nivel de calidad, qué medios humanos y materiales nos hacen falta para alcanzar ese mantenimiento, y a partir de ahí pues hacer un cálculo económico, una memoria económica que nos diga pues bueno, qué nos va a costar eso, y bueno, esa memoria económica acompañará, lógicamente, irá en línea con unos pliegos de condiciones que definan todos los trabajos que queremos encargar, ¿no? Para realizar estos cálculos, pues nos referimos a trabajos anteriores que ha desarrollado la FEM, como la Guía de la Infraestructura Verde Municipal del año 2019, las recomendaciones para la contratación de servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde del 2021, o para el estudio económico para la licitación de los servicios de conservación y mantenimiento del año 2023, ¿no? En estos 3 trabajos, que también están en la web de la red de gobiernos locales, pues podemos responder y nos pueden ayudar a completar todo ese proceso hasta llegar a ver, pues bueno, qué es lo que tenemos que mantener, cómo lo queremos mantener y qué pensamos que nos va a costar.
Bien, en un contrato habitual, en un contrato de servicios sin inversión, pues al final calcularíamos el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato. En estos contratos con inversión tenemos que hacer 3 cosas más. Tenemos que calcular las amortizaciones de esas inversiones significativas que nos van a marcar la duración del contrato. Tenemos que hacer una propuesta de estructura de costes de la actividad y tenemos que incluir en los pliegos de condiciones la fórmula de revisión del precio del contrato. Estas 3 cosas habitualmente se hacen un poco, algunas no se hacen y otras no se hacen de igual forma en los contratos a los que estamos más acostumbrados. Bien, respecto a la duración del contrato, pues es necesario, en primer lugar, en el pliego se tiene que especificar cuáles son estas inversiones en vehículos, maquinaria, instalaciones, como decíamos, la propia infraestructura verde, que van a ser significativas, deben estar detalladas en los pliegos de condiciones y deben estar valoradas económicamente. En segundo lugar, tenemos que calcular la amortización de estas inversiones, es decir, en cuál es el periodo de tiempo en el que el adjudicatario va a recuperar, dentro de una explotación normal de un servicio, va a recuperar la inversión realizada, obteniendo lógicamente también un beneficio razonable, porque también es lógico que las empresas pues obtengan un beneficio razonable de los trabajos que están ejecutando, llevando a cabo. Y también en los pliegos de condiciones se ha de indicar expresamente, esto lo dice también la Ley de Contratos del Sector Público, que la dedicación de estas inversiones consideradas como significativas va a ser en exclusiva al servicio. Es decir, no se pueden utilizar en ningún otro contrato que pueda tener la adjudicataria. Son exclusivas para el contrato en cuestión. Bien, ahondando un poco más en estas inversiones significativas, bueno, lo que dice la ley es que deben suponer al menos un 1% del importe total del contrato. Es decir, inversiones menores al 1% no se consideran a efectos de los contratos de servicios con inversión como aptas para poder alargar el plazo del contrato. Bien, lo que os he comentado, hay que calcular en cuánto tiempo se van a amortizar y además pues que las contratas lógicamente deben obtener un beneficio lógico sobre el capital invertido. En el articulado de la ley viene esta fórmula que habla un poco, de aquí se sacan un poco los años de amortización, explicando esta desigualdad, habla de los flujos de caja, es decir, pues bueno, pues ir viendo cada mes lo que se ingresa, los cobros y lo que se gasta, ¿no? Pues los pagos y habla también pues de la tasa de descuento, de una serie de valores publicados por el Banco de España, en fin. Toda esta formulación está incluida en las hojas de cálculo que acompañan a la guía. Es decir, para este cálculo de amortizaciones, digamos que está ya todo previsto en la hoja de cálculo, pues para intentar facilitarles a todos el cálculo tanto de las amortizaciones como de la duración del contrato y poder incluso jugar con distintos escenarios. Todo eso está incluido en las hojas de cálculo que se facilitan. Y por último, recalco otra vez que es importante que en la memoria económica se justifique que estas inversiones se van a dedicar en exclusiva a la prestación del servicio. Otra de las particularidades de este tipo de contratos de servicios con inversión es que el ayuntamiento durante el periodo de licitación debe preparar una estructura de costes del servicio que se debe adjuntar a la memoria económica. Para preparar esta estructura de costes se debe solicitar al menos a 5 empresas del sector. La ley dice contratistas cuya actividad habitual sea la de gestionar servicios de conservación de la infraestructura verde, sus estructuras de costes tipo para un servicio similar. Es decir, es solicitar a 5 empresas que trabajan habitualmente en España, pues su estructura de costes acorde a uno de estos servicios. Os voy a poner un ejemplo, casi paso porque se ve más fácilmente. Una vez que has hecho todo el cálculo de todos los medios humanos y materiales que necesitas para el servicio, pues
agrupas por categoría los principales capítulos, ¿no? Pues aquí tenéis que un ejemplo: total de costes de personal un 77%, vehículos y maquinaria un 7,6%, vestuario, equipamientos útiles y herramientas 1,3%, etcétera. Estas son las estructuras de costes parecidas a estas que se les solicita a 5 operadores, a 5 empresas solventes del sector. Esas 5 se van a contrastar con la propia estructura de costes que ha calculado el ayuntamiento, y a partir de ahí pues se genera una sola que debe ir en línea un poco y que es la que, digamos, que forma parte de este proceso de contratación de este tipo de contratos. Es decir, las de las empresas son muy genéricas para el sector, y las del servicio técnico municipal pues será específica para el municipio, pero bueno, tienen que ir en consonancia, tienen que ir un poco en línea, porque si no, algo estaría mal, ¿no? Si no, no encajan unas con otras. Bien, esta propuesta de estructura de costes se debe someter a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. Cualquiera puede hacer alegaciones. Estas alegaciones pueden ser aceptadas o no. Si no hay ninguna alegación, pues no hay ningún problema. Si hay alguna alegación, pues de la formación o esta no. de Adelita Viz. A ver. ¿Perdonad? Si tanto como si se aceptan o no, pues hay que contestarlas y justificarlas razonadamente. Y a partir de ahí, una vez que se ha superado este plazo de información pública y se han contestado las posibles alegaciones, pues esta estructura de costes se debe enviar al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. O bien, si la comunidad autónoma también tiene un Comité Superior de Precios de Contrato, al de la comunidad autónoma. Hay dos variantes. Si el contrato, su precio de ejecución material es igual o superior a 5 millones de euros, es obligatorio remitir esta propuesta de estructura de costes para que sea validado por el comité. Y si el contrato es inferior a 5 millones de euros, simplemente se deberá comunicar a efectos informativos al comité cuál es la estructura de costes propuesta. Es decir, en un caso no la tienen que validar y en el otro caso simplemente con informar es suficiente. También quiero incidir en que las que se solicitan a las 5 empresas, no es obligatorio que las empresas las envíen, aunque es habitual que las envíen, pero simplemente con el hecho de solicitarlas es suficiente para justificar que ese trámite se ha hecho y se podría presentar solamente la estructura de costes del propio ayuntamiento. Bien, y por último, la otra característica importante en este tipo de contratos es que podemos incluir una fórmula de revisión de precios, pues que nos va a ser muy útil de cara al futuro, y sobre todo en estos contratos que se pueden ir a 7, 8, 9, incluso 10 años, nos va a ser muy útil para afrontar las posibles vaivenes que traiga, pues como ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Pues con una inflación disparada, incrementos de precios y bueno, se puede volver un entorno muy complicado para gestionar un servicio, tanto para la empresa adjudicataria como para el propio ayuntamiento. Bien, para elaborar la fórmula de revisión de precios, pues bueno, la ley da una serie de directrices, pero tampoco especifica exactamente cuál debe ser esa fórmula, salvo en algunos contratos muy específicos que no vienen al caso ni nos ocupan ahora, ¿no? En todo caso, la fórmula de revisión de precios solo se aplicará, como os decíamos anteriormente, cuando se haya transcurrido un año desde la formalización del contrato y se haya cubierto el 20% del importe total del mismo. Y se terminará de aplicar cuando ya se han amortizado las inversiones significativas. Por supuesto, esto se aplica, la fórmula de revisión de precios, si se está cumpliendo con los trabajos exigidos, con la calidad necesaria y con todas las obligaciones esenciales ligadas al contrato. Esa es una condición necesaria para aplicar un coeficiente de revisión de precios, que normalmente será para incrementar el canon. Entendemos que si no se está cumpliendo con los estándares del contrato, pues difícilmente se podrá aplicar una fórmula de revisión de precios al alza.
Bien, en la guía se aporta un ejemplo y en las hojas de cálculo pues también. Las fórmulas de revisión de precios pues pueden tener, por ejemplo, este estilo, ¿no? Pues en caso T pues, se tiene en cuenta el peso del coste de la mano de obra en tanto por uno, el peso del coste de carburantes y lubricantes también en tanto por uno, el peso del coste de mantenimiento y reparaciones y se suma también, en este caso la D, pues gastos que la ley considera no revisables, pues como la amortización, gastos financieros, etcétera, que todo ese tipo de gastos, como veis, no está afectado por ninguna multiplicación porque la ley no permite revisarlos. En el caso, por ejemplo, del peso de carburantes y lubricantes en tanto por uno, pues se va a multiplicar por la diferencia entre el índice de la clase carburantes y lubricantes que publica el Instituto Nacional de Estadística para el mes que corresponda a hacer la revisión de precios frente a ese mismo índice que se publicó en el mes de origen del contrato. Es decir, vamos a enfrentar pues, en el momento de la revisión cuál es el valor de ese índice con el que tenía en el mes de origen del contrato. Si han subido los precios, si ha habido un periodo inflacionista, pues ese coeficiente va a ser mayor que 1 y el peso del coste de carburantes, que viene dado de la estructura de costes, pues se va a multiplicar por 1, lo que sea. Si ha habido una deflación y los precios de carburantes y lubricantes han bajado con respecto al origen del contrato, pues se va a multiplicar por 0, lo que sea y al final el precio, digamos, de revisión del canon, pues igual es a la baja. No va a ser lo habitual, porque lo normal es que los precios suban y no haya un periodo de deflación, pero bueno, así es como funciona la fórmula. Al final, esta fórmula o una parecida tiene que aparecer en el pliego y es la que se va a aplicar en el periodo que os hemos comentado antes. Al final, el presupuesto de ejecución material en el momento de revisión del contrato, aquí tenemos C sub T, va a ser este coeficiente de revisión por el presupuesto de ejecución material que se tenía en el momento de formalización del contrato. Y ese va a ser el nuevo precio que con este tipo de contratos de servicios con inversión pues se va a poder aplicar. Las particularidades de este sistema están recogidas en la guía, de verdad que no es complicado. Igual así visto de entrada, pues lo puede parecer, pero no es muy complicado. Bien, y a modo de resumen, digamos que este sería el proceso de elaboración de un estudio y una memoria técnica y económica de un contrato de servicios con inversión. Definimos nuestra infraestructura verde, dimensionamos las necesidades del servicio, realizamos un cálculo económico de qué medios humanos y materiales y qué inversiones necesitamos y estamos ante esta primera pregunta. ¿El coste de las inversiones es superior al 1%? Si la respuesta es no, estamos ante un contrato de servicios habitual, que puede durar hasta 5 años, incluidas sus prórrogas. Si la respuesta es que sí, pues podríamos estar ante un contrato de servicios con inversión. Si el periodo de amortización es igual o mayor a 5 años, sí que podemos aplicar y utilizar este tipo de contratos, esta modalidad. Si es menor, pues estaríamos ante un contrato de servicios habitual. Y si por fin ya estamos en un contrato de servicios con inversión, pues lo que tenemos que hacer es, como hemos visto, desarrollar una fórmula de revisión de precios, elaborar una propuesta de estructura de costes, que aquí viene más detallada, esa solicitud a 5 operadores económicos de sus estructuras de costes generales, el trámite de información pública de 20 días ante posibles alegaciones, dependiendo de si el importe es mayor o igual a 5 millones de euros, pues se comunicará efecto informativo al Comité Superior de Precios de Contrato del Estado o se remitirá la propuesta para su validación, dependiendo del importe. Una vez obtenido el visto bueno del Comité Superior de Precios, pues bueno, podemos ya proceder a la licitación del contrato. Como os decía, debería ir en consonancia el pliego de condiciones con la memoria económica y con todo este trámite administrativo.
Bien, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de contratos? Pues que se pueden prolongar más allá de los 5 años habituales y el periodo de amortización de las inversiones fuertes a realizar, pues puede ser más lógico que intentar amortizar una fuerte inversión en 2, 3, 4 años, ¿no? Con los inconvenientes que ello puede generar. Podemos invertir más dinero en este contrato porque lo vamos a amortizar en un mayor tiempo, ¿no? Pues, al igual que, pues yo qué sé, un ejemplo un poco paralelo y sencillo, pues como una hipoteca de una casa, ¿no? Por tanto, este tipo de contratos permite a las entidades locales o ayuntamientos afrontar este tipo de licitaciones cuando se exijan fuertes inversiones a las empresas adjudicatarias, como hemos comentado. Tener una cláusula de revisión de precios en los pliegos de condiciones, pues bueno, es un seguro para que pues, no se produzcan tensiones inflacionistas que al final pues hagan inviable la ejecución del contrato, ¿no? Para las dos partes, ¿no? Y bueno, pues ya vienen los problemas que todos conocemos, ¿no? De que no se llega, de que lo que se quiere que se haga pues cuesta más dinero del que hay y bueno, pues ahí empiezan los problemas y que en muchas ocasiones pues nos hemos encontrado en muchos municipios, ¿no? Y bueno, esta cláusula de revisión de precios, al ir ligada a una serie de indicadores oficiales, pues bueno, aseguran que según va subiendo los precios, pues la inflación, pues esa revisión del canon, pues va a ir en paralelo, ¿no? Lo que bueno, creo que es positivo para todos. Inconvenientes, bueno, la elaboración del estudio económico es un poco más compleja que en los contratos habituales sin inversión, aunque bueno, con esta guía hemos intentado dejarlo todo muy claro, todos los sitios a los que hay que acceder, todos los aspectos legales que hay que tener en cuenta, referencias a las páginas web en donde están todos los índices que hay que utilizar y con las hojas de cálculo, pues bueno, es un poco más complejo, pero no es complicado, digamos. Es igual de complicado que un contrato de servicios habitual. Y que también, pues bueno, la tramitación puede suponer un mayor periodo de tiempo, pues bueno, para aprobar y licitar el expediente, porque bueno, lo tiene que informar el órgano autonómico o estatal competente, en fin, ese trámite de alegación de 20 días, pero bueno, que al final, si pasas de un contrato de 3 o 4 años a un contrato de 8, 9, 10 años, pues esa pequeña carencia de tiempo en la licitación lo vas a compensar sobradamente con la ejecución, durante la ejecución del contrato. Hay ayuntamientos que ya han optado por esta modalidad de contratación. Aquí os citamos 4 de ellos: San Sebastián de los Reyes, San Martín de la Vega, Villaviciosa de Odón y León. Aprovecho para dar las gracias al técnico de San Sebastián de los Reyes, Juan Garzón, que también ha participado en la elaboración de la guía activamente, y también a Antonio Giros, el técnico del Ayuntamiento de León, que también nos ha ayudado con la guía y que bueno, le mando un abrazo fuerte porque ha tenido algún pequeño percance, que ya está mejor, pero bueno, la verdad es que se han volcado con la elaboración de la guía. Y sin más, y agradeciéndole su tiempo otra vez, de verdad, doy paso a mi compañera María, que es quien les va a hablar de la hoja de cálculo ligada al documento de la guía. Gracias. Ahora sí me oís, ¿verdad? Sí, se oye. Buenos días a todos y nada, muchas gracias. Voy también a presentar voy a llevar una pequeña presentación para facilitar comunicaros cómo se ha hecho el estudio económico. ¿Veis la pantalla? Sí, la vemos, María. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar también quería agradecer tanto a la FEM, a la Asociación de Parques y Jardines de ASEJA el haber podido participar en este proyecto, porque realmente es un gusto ver cómo entre todos se consigue hacer un trabajo que pone de acuerdo a tantas partes
a veces tan difíciles de poner de acuerdo, ¿no? Como son las empresas, ayuntamientos y entidades públicas. Entonces, bueno, sí que el esfuerzo que hacen es excepcional y participar con ellos para nosotros es toda una experiencia. Bueno, queremos contaros un poco, yo quiero contaros la parte de cómo se ha planteado el estudio económico, porque bueno, es un trabajo que toca hacer, que normalmente toca hacer a gente que no es economista y entonces, pues bueno, lo que hemos querido es simplificar lo máximo posible de cara a que luego cuando se lleve este tipo de estudios a contratación, pues que nos pongan el menor problema posible cumpliendo lo que dice la ley, ¿no? Pues entonces eso, nuestra intención es crear una nueva hoja de cálculo a partir del documento de recomendaciones para la contratación y servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde, que ya se presentó con anterioridad. Pero sí que hemos querido recoger todos estos aspectos con relación económica que se ha ido contando Enrique en la guía de contratos de servicios con inversión en infraestructura verde. Entonces, ¿cómo es lo que hemos hecho? Pues bueno, siempre intentando no perder de vista, como comentaba también antes, que todos los trabajos que se llevan realizando por este grupo de trabajo de la FEM, ASEJA y APJP, de recomendaciones para la contratación, la vía de la infraestructura verde municipal y demás. Entonces, bueno, hemos seguido con toda esa línea para no perder referencia de todos estos estudios. Y entonces lo primero, se verifica que tenemos en antes de empezar a hacer el estudio económico, pues bien claro qué hay que hacer en el inventario, el catálogo de labores de conservación, los medios personales necesarios, los medios materiales y los objetivos sociales. Todo esto se planteó un Excel, se plantearon 2 Exceles, perdón, para poder hacer los estudios económicos de los contratos sin inversión, que como comentaba Enrique, en los cuales en uno hacíamos alusión a los datos de inventario, a las tipologías de infraestructura verde y a las cargas de trabajo que eran necesarios para poner en marcha un servicio. Y por otro lado ya se hacía el estudio económico completo en base al presupuesto base de licitación, el canon anual, trabajo de coordinación, costes de vehículos, personal, maquinaria y demás. Con todas estas dos hojas Exceles podíamos hacer los estudios económicos para presentarlos a cualquier licitación. Ahora, como comentaba Enrique, en estos contratos con inversión hay que añadir eso, la duración del contrato a partir de las amortizaciones de toda la inversión, cuál es la estructura de costes de la actividad y la fórmula de revisión de precios del contrato. ¿Cuál fue nuestro planteamiento? Pues crear en el Excel que ya teníamos 3 pestañas nuevas en los que pudiéramos calcular el periodo de amortización, hacer una tabla con los flujos de gastos para que saliera ya automáticamente y saber cuándo se amortizaban todos los gastos y que se calcule fácilmente esa estructura de costes para pedir la documentación a las empresas y poder sacar todas las fórmulas que nos piden en los documentos. Entonces, una de las pestañas, la primera, estructura de costes de anualidad, pues aquí tenemos la tabla de costes de ejecución material del año 1, que era parecida a la que os enseñaba Enrique antes, que es la que hay que solicitar a las empresas, algo parecido para que nos digan, pues nosotros en vez de un 78% en personal, pensamos que es un 83%. Bueno, pues esos márgenes son los que tendrían que presentar las empresas y las 5 es lo que se presentan a las comisiones que se comentan en el documento. Por otro lado, sale el cálculo total de las inversiones de manera automática para facilitar los cálculos y luego poder comprobar si esa inversión supera el 1%, que era otro de los requisitos que nos pedían. Y por último, se ha creado otra tabla de estructura de costes que está adecuada a la fórmula que está presentada en el documento para la fórmula de revisión de precios, para que también estos cálculos salgan automáticamente y no haya que estar haciendo líos y de dónde cojo este dato, de dónde este otro, pues toda esta información sale automática en las hojas de cálculo preparadas. La siguiente pestaña que hemos añadido nueva pues es la de flujo de gastos, que es un poco la más tediosa, para así decirlo, sobre todo eso para los que no estamos relacionados con
aspectos económicos y demás. Entonces, bueno, se presenta el estudio de balance de ingresos y gastos, todos los gastos que se hacen para calcular las inversiones, los costes, la diferencia de el coste de ejecución material, y empezamos a calcular el flujo de caja, que es lo que nos piden para esta fórmula tan bonita que viene en el documento, que a unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero bueno, tenemos que ponerla en práctica. Se puede ir calculando el flujo de caja, así como la tasa, aplicando la tasa de descuento que obtenemos de valores oficiales, que ahora vemos cómo la sacamos. Toda esta hoja de flujo de gastos, eso está automáticamente preparada también para que solo rellenando toda la información correspondiente a los costes del servicio, automáticamente se va actualizando la información. Nos dice también el periodo de recuperación de la inversión, que veis aquí en esta última fila, que aparece todo en rojo, pues cuando va en negativo, en el momento que da positivo, son el número de años a los que podría ir el servicio. Y todo, digamos, que lo hace solo la hoja Excel. Y luego hay otra pequeña pestaña de periodo de amortización que lo pone en sencillo para cómo calcular la tasa de descuento y ver si es una inversión significativa o no. Si supera el 1%, pues se pone el importe total de las inversiones respecto al importe total del contrato, pues en este caso es un 3,51%. Estaríamos también cumpliendo la ley, lo que dice la ley, para poder ser un contrato de servicios con inversiones. Para calcular la tasa de descuento, hemos hecho en el propio Excel, hay un enlace a la página web donde se puede actualizar esa información. Hay que ir a la página y siguiendo lo que pone aquí, descargar 1 o 2 indicadores financieros y tomar como valor de referencia rentabilidad de obligaciones a 10 años. Pues descargamos el 1 o 2 y cogeríamos referencia, que no se ve mucho, ¿no? Con el zoom. Y rentabilidad de obligaciones a 1 a 10 años. Pues se pondrían los 6 últimos meses en la plantilla Excel y así ya automáticamente se calcularía nuestra tasa de descuento a aplicar. ¿Qué es lo que más hemos incorporado? Bueno, pues todo lo que es la facilidad para calcular la revisión de precios para el futuro. Entonces, por un lado, el cálculo de los coeficientes, como ya os enseñé en la tabla anterior, que sería este A, B, C y D, corresponderían con estos. Y en una nueva versión que hemos trabajado con todo el equipo, con la FEM, con ASEJA y con APJP, hemos incluido también los links de donde se calculan esta H sub T y H sub 0, que corresponden con la variación salarial media de los precios publicados en el Ministerio, según los convenios colectivos de trabajo. Pues explica fácilmente, accediendo a la página web, ¿qué tendríamos que ir haciendo? Pues condiciones y relaciones de trabajo laborales, convenios colectivos. ¿Veis? Se va siguiendo fácilmente según lo que dice en las directrices. De verdad que estoy siguiendo todos estos pasos, es muy sencillo. Y así directamente llegamos a determinar sobre qué categoría es la que estamos trabajando. Igual que lo hemos hecho para actualizar los costes de la mano de obra, se ha hecho también están hechas las URLs tanto para el cálculo de carburantes de E sub T y E sub 0 y para los costes de mantenimiento y reparaciones I sub T e I sub 0. ¿Vale? Es fácil, se accede a la web, está puesto que hay que seleccionar y directamente te sale la tasa de variación en el momento en el que estás y en el momento del inicio del contrato, indicando los meses. Y ya por último, pues vemos que un poco con el último esquema que presentaba Enrique, el Excel que está creado de estudio económico, podemos comprobar fácilmente si el estudio de inversiones es superior al 1%, si el periodo de recuperación es igual o superior a 5 años, que son como 2 puntos críticos para conocer en
para saber si estamos en un tipo de contratos u otro y saber si es igual o superior a 5 millones, pues también nos lo permite hacer. Como veis, hemos intentado que sea lo más sencillo posible. Voy a enseñaros un momento el Excel para que lo veáis, pero en el fondo yo creo que es más para que uno lo vea por dentro, lo trabaje, lo intente entender y luego ya pues a lo mejor surgen dudas, pero sí que de verdad que hemos intentado que sea lo más sencillo posible y que resulte fácil su uso. Os voy a enseñar el Excel, aquí lo tenéis. Hay una pequeña pestaña de presentación que explica cómo está organizado. Y bien, si ya cuando hicimos los trabajos de estudio económico, teníamos los presupuestos bases de licitación, cómo se calculaban, el canon anual de todos los servicios y venía todo resúmenes de coste del personal, las tablas salariales según convenio, cómo actualizar las subrogaciones, todo el tema de vehículos y maquinaria. Pues hemos trabajado eso, todo lo que es gastos fijos, costes de mantenimiento y se diferencia además todo lo que es amortización y financiación anual, conservación de mantenimiento y reparaciones, coste de combustibles y lubricantes, seguros y tasas, pues todo este desglose se ha hecho para poder calcular los coeficientes correspondientes y que no suponga trabajo estar viendo pues este campo de la celda o este otro, pues está todo directamente automatizado. ¿Vale? Es el ejemplo de los medios, también para cálculos de útiles y herramientas, otros costes y demás. Y luego ya si nos vamos a las 3 pestañas nuevas que comentábamos, las tenemos aquí en otro color para que os llame la atención, hablaríamos de la estructura de costes anual, donde está la tabla que se puede presentar a las empresas, la que nos facilita la fórmula de actualización de precios y el cálculo total de las inversiones. La hoja de flujo de gastos, que es la más tediosa de trabajar y demás, pero sí que tenemos todas las variables que necesitamos para poder presentar nuestro estudio y nuestro balance de ingresos y gastos. Como os decía, la hoja de calcular el periodo de amortización, viendo que se cumple la fórmula del flujo de caja y a partir de qué año sabemos que ya, pues bueno, el mínimo de número de años pues sería 10 en este caso. No sé si he sido demasiado rápido, ¿no? Si tenéis dudas o eso, es entender un poco el documento, pero ver que os quede la tranquilidad de que todo lo que viene que parece difícil en el documento se ha intentado incorporar en el Excel para que sea lo más fácil posible y que os resulte lo más cómodo posible para poder sacar la información. Y no me quiero alargar más porque nos vamos de tiempo. Pues, muchas gracias, María, por toda la presentación que habéis hecho los dos, también Enrique. Vamos a abrir un turno de preguntas. Las podéis intervenir directamente a través de la cámara o el micrófono si lo tenéis, o podéis escribirlas en el chat y en ese caso las leeremos nosotros. Así que no sé si alguien se anima a preguntar. Hola, no sé si me oís. Sí, te oímos. Hola, soy Iván Ruano, soy del Ayuntamiento de Valladolid, ¿vale? Mira, os quería plantear una cuestión, y perdonadme porque soy relativamente nuevo en estas lides, y es la siguiente. Bueno, realmente son dos cuestiones, ¿vale? Una de ellas es que tengo la duda si cuando, gracias a toda esta documentación, la hoja que habéis preparado y todo, que por cierto, os agradezco muchísimo y seguro que nos hace un montón de ayuda, pero cuando hacemos todo esto tengo mis dudas. Si, por ejemplo, en mi caso, para una ciudad de Valladolid, que ya tiene una cierta importancia, los pros y los contras, lógicamente, no me hace falta que me lo contestéis hoy, pero al menos tener ahí eso, los pros y los contras por un lado. De hacer todo esto con un contrato, vamos a decir, muy grande para toda la ciudad, o hacer todo esto
con una división media, a lo mejor con 3 contratos, con 3 divisiones de la ciudad, o hacer todo esto con 6 divisiones, por poner un número. O sea, hacer los cálculos de un megacontrato o de 3 medianos o de 6 pequeños, ¿vale? Eso sería una duda, porque todo tendrá sus pros y contras. Hacer todo con una única empresa muy grande tendrá pros y contras, y hacerlo con 6 empresas más pequeñas o con un volumen más pequeño de trabajadores y de superficie tendrá pros y contras. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cuál es mejor? Hacer una división territorial, o sea, dividir por territorio y que cada empresa haga todos los trabajos en ese territorio, o no hacer ninguna división territorial y hacer una división funcional. Hacer, con todos sus cálculos de costes y todo eso, por ejemplo, un lote para que una empresa hiciera toda la poda de la ciudad, un lote para que una empresa recogiera toda la hoja de la ciudad, o un lote para que una empresa hiciera todas los cortes y mantenimiento de los céspedes o los recortes de los setos. No sé si me entendéis. O sea, desde vuestro punto de vista, todo lo que hacéis es fantástico, pero yo es una duda que a lo mejor es muy básica, que desconozco la mejor forma que tendría de dividir o no dividir todos los trabajos que hay que hacer para luego implementar todos los cálculos con la hoja y los costes y preparar unos pliegos lo mejor posible. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que sí. Sí, a ver, ¿qué tal, Iván? Buenos días. Muy buenas. Yo creo que lo que planteas tiene toda su lógica y todo su alcance y creo que es totalmente, vamos, muy interesante. Lo que pasa es que escapa un poco al objeto de esta guía, ¿no? O sea, digamos que puedes aplicar una modalidad u otra de contratación independientemente de si divides la ciudad en lotes o no la divides en lotes o si esos lotes, desde el punto de vista de la gestión y del mantenimiento, los organizas de una u otra forma, ¿no? Creo que ahí influye mucho pues las características, las peculiaridades, la experiencia en la gestión de cada ciudad, y lo habitual es dividirlo por territorialmente. Hay ciudades, pues estoy pensando, por ejemplo, ahora en Sevilla, que tenían muy pocos lotes, ahora tienen muchos lotes de mantenimiento. Otras muy grandes como Madrid, pues también tienen unos cuantos lotes, pero bueno, igual aquí es más, Madrid es más por el tamaño de ciudad. No lo sé, quizás es una cuestión a plantear para que opinen los propios técnicos municipales de tantos ayuntamientos que trabajan con la FEM y aporten sus experiencias sobre sus distintas modalidades de contratación. Yo he conocido casos de éxito de, pues, a veces que el arbolado ha ido por un lado y el mantenimiento del resto de la infraestructura verde ha ido por otro y ha funcionado muy bien. Sin embargo, luego se ha revertido esa situación y se han vuelto a juntar. No sé muy bien por qué, porque todo el mundo estaba contento, por ejemplo, en alguna ciudad con esa modalidad de contratación. O sea, con el trabajo que hemos hecho entre todos, puedes optar a cualquiera de estas modalidades, tendrías que hacer el cálculo para cada lote y ya si optas por una cosa o por otra, pues no lo sé. Ya depende un poco de cómo queráis gestionar la ciudad. Pero yo ahora mismo no sabría decirte cuál es la mejor opción, sinceramente. Te podría dar mi opinión off the record, Iván, cuando quieras, pero así una respuesta genérica, yo por lo menos no la tengo. No sé si otras de las personas que están aquí sí la tienen. Pues Yo, tenemos... si me permitís, Eduardo. Sí, Javier. Javier Muguruza, secretario general de ASEJA. A ver, como bien ha dicho, no existe una respuesta, ¿no? Como ha dicho Enrique, exacta, pero sí que como hay ejemplos, pues yo creo que pasa que ahora mismo Antonio no entiendo que no está, ¿no? Pues digo porque, bueno, por decir una ciudad parecida a la tuya, Iván, ¿no? Como es León, ¿no? Puede ser. Y no recuerdo ahora cómo lo licitó León.
honestamente, lo tendría que buscar y él podría darte con ese punto de vista práctico, pues cuál es la solución más adecuada, ¿no? Sin duda, si optas por soluciones globales, pues en efecto, claro, puedes afrontar inversiones más grandes. Si optas por lotes, pues tienes que de alguna forma coordinarlos, ¿no? Pero como bien ha dicho Enrique, claro, hay ciudades que un solo lote es inviable o imposible tamaño y otras que se lo plantean por uno o dos lotes, ¿no? Ya digo que no. Antonio no está, ¿no, Eduardo? Conectado, Antonio Ujidos. Bueno, Antonio, no sé si estás por ahí, porque no lo veo. Pero digo porque podría ser una buena referencia, no sé qué opináis. Sí, la verdad es que sí. La de León puede ser una buena referencia, sí. Digo, por entrar en una ciudad que aparte de la misma comunidad autónoma, pues puede tener unas particularidades bastante semejantes a las vuestras, ¿no? A lo mejor Eduardo se le podía preguntar a Antonio y poner en contacto con Iván, si no sé, Erika, si estás también por ahí, si hubiese mucho problema en esa cuestión, ¿no? Entre Antonio y comentarlo. O que nos lo diga y responder a todos. Bueno, hay casi 60 técnicos municipales y de empresas. No sé si alguno se anima a hacer recomendación a otro técnico, porque como habéis dicho, pues ya la guía es de carácter general, lógicamente. Luego ya las especificidades de cada municipio, si haces un gran contrato, si lo divides en partes, etcétera, pues son más Nosotros te concretas. podemos decir que con alguna entidad local con la que estamos trabajando más en detalle, porque nos ha pedido un poco de, bueno, de sugerencias, ¿no? De cara a nuevas licitaciones, pues bueno, pues ya conociendo la entidad en concreto, pues le hemos dicho por aquí o por allá, ¿no? Pero, pero insisto, es que cada uno es un mundo distinto, o sea que también están las ganas que se tengan de afrontar unos grandes cambios o es un cambio menos significativo, ¿no? Sí. Bueno, os agradezco las opiniones. Un poco mi sensación, por explicaros o por deciros, es que yo ahora mismo, para que me entendáis, ya tengo el trabajo organizado, ¿vale? Ya tengo unos contratos de mantenimiento, unas divisiones en lotes, y de cara al siguiente contrato, la duda que se me presenta es más o menos lo que os decía, si realmente yo ya tengo una división, pero no sé si eso lo puedo mejorar de alguna forma, y una vez que ya decidiera cómo lo puedo mejorar, a partir de ahí, utilizando la guía y la hoja de cálculo, facilitarme muchísimo el trabajo. Pero es como una duda de base, no sé si me entendéis, porque al final el dinero del que dispondré más o menos será el mismo, pero no es lo mismo gestionarlo de forma conjunta en un lote entero, en varios lotes más pequeños, dividido por zonas o dividido por trabajos. Entonces, por eso todo tendrá sus pros y todo tendrá sus contras, y lógicamente yo sí que me molestaré en ver pliegos con la plataforma de contratación del Estado, ver cómo lo han hecho distintas ciudades. Seguramente que llamaré a los técnicos, que esas cosas a mí hasta inclusive me gustan, a León llamaré y otros sitios que me gusten, les preguntaré, pero la duda era genérica porque no sé si a lo mejor alguna otra persona que esté en mi caso tiene dudas de si el planteamiento inicial que tiene en su mantenimiento de su infraestructura verde es el correcto, o podría mejorar haciendo cambios, agrandando los lotes o haciéndoles más pequeños. Pero bueno, en fin, lo que os decía, que tampoco necesitaba una respuesta, que la respuesta me la habéis dado, que todo tiene unos pros y unos contras. O sea, al final no se puede dar una respuesta inmediata, pero bueno, simplemente era plantear la cuestión y bueno, pues abrir un poco el debate. Pero en De fin, todas formas, ya. Iván, si aquí yo te adquiero un compromiso y si quieres lo miro en detalle un poquito con el resto de miembros y a través de Eduardo te damos nuestra opinión, conociendo a Valladolid. Vale, fenomenal. Vale, fenomenal. Fenomenal. Perfecto, Muy bien. muchas gracias. Lo agradezco. Muchas No sé gracias. si hay alguna pregunta más.
¿Quiere intervenir? Sí, si me oís, ¿puedo intervenir? Sí, adelante. Un saludo, Eduardo, que hace mucho que no te veo. Sí, buenas tardes. Mi duda iba referida a la definición del tema inversiones. Tengo muy claro lo que es una inversión a nivel de vehículos, sobre todo los de gestión de residuos lo tienen muy claro por el tema del coste de sus vehículos. También el de maquinaria y que es lógico ir más allá de 4 años que estamos muchos licitando. Lo que me gustaría si me podéis aclarar el concepto de inversión sobre infraestructura verde que se ha nombrado y parece que se refiere a aquellas mejoras que podemos ir introduciendo sobre el inventario de elementos a mantener. ¿Es así? Y bueno, esta es mi pregunta. La otra aportación a Iván es, bueno, yo he conocido el viaje un poco a la inversa, la de ir reduciendo lotes para unificarlo en un solo contrato, un poco mandado por la realidad, porque tener varios contratos te significa pues el doble de trabajo a la hora de licitar. Y he reducido el número de zonas de licitación. Se ha quedado solo en 2. Una zona de la ciudad de Viladecans está destinada a lo que es el trabajo de un CET con personal discapacitado, diverso funcional, y otra una contrata estándar de parques, y esto me ha significado una reducción muy evidente y significativa de los trabajos administrativos del servicio. Y nada, si me podéis aclarar lo que significa la inversión sobre infraestructura verde. Gracias. Verde sean consideradas como inversiones en el contrato y dependiendo del importe que vayas a destinar a ellas, pues se pueden considerar como inversiones significativas. Es decir, la ley tiene un articulado, pero bueno, deja bastante margen para luego redactar unos pliegos. Es decir, yo creo que sin ningún problema puedes plantear ahí, pues incluir mejoras o tipo soluciones basadas en la naturaleza o, bueno, cualquier tipo de Por ejemplo, recurso que consideréis. Yo, si por quieres, ejemplo, el comento incremento algunas. del parque de arbolado para conseguir tener más posiciones de árboles sería claramente una inversión, una mejora. ¿Se podría contemplar así en un tipo de contrato así? Sí. Podría. Yo, si quieres, Jacinto, te cuento algunos, por ejemplo. Bueno, tú has hablado de Sí, dime. vehículos, lógicamente. Por ejemplo, también podemos hablar de casetas, cantones, es decir, para todo lo que son nuevas instalaciones, para acopios de materiales, parques de vehículos, que muchas veces en un contrato puramente de servicios, pues realmente es difícil, pero cuando conllevas un cambio en construcciones o rehabilitaciones importantes de las, hablo de las casetas, por poner un ejemplo, eso requiere habilitar superficies, eso requiere además dotarle de medios verdes alrededor. Inversión en sistemas de, pues no sé, de telegestión de riego. Si te hablo, algunos los tendrás, otros no. Digo, actualización de redes de riego, bocas de riego, todo ello, no sé, estaciones meteorológicas, por ejemplo, Es que meter, como se mete en algunos parques y jardines que hemos visto, pues meter inversión en eficiencia energética en temas de iluminación LED, temas de mobiliario urbano, temas de juegos infantiles, fuentes, suelos estructurales, sistemas urbanos de drenaje. Estoy haciendo un brainstorming, un brainstorming, pero todo Javier, ello. estaba viendo que era muy fácil acceder a esta tipología de contratación, porque Claro, el es que 1%, si tenemos en cuenta que ya partimos de un coste que es la maquinaria y los vehículos, es muy fácil llegar a la mínima que quieras incorporar más arbolado, claro, telegestión del riego. Es que llegas al es 1% con mucha facilidad. que esa es la clave, Jacinto. A veces lo incorporamos o se incorporan en un contrato de servicio sin inversión, o en esa separación que se ha realizado el trabajo de con y sin inversión, y es difícil porque las cifras son las que son. Cuando vas a un contrato con inversión que te permite una duración superior, pues todas estas inversiones puedes exigirlas, entre comillas, en los pliegos, sabiendo que el adjudicatario tiene que afrontarlas, pero que tiene un periodo de
recuperación importante de ellas, ¿no? Y lo que has dicho tú, o sea, son ir hacia las nuevas tendencias, nuevas tecnologías que en un contrato de servicio pues se solicitan, pero tienes las limitaciones económicas en un contrato a corto plazo que en un contrato a más medio y largo plazo pues se pueden poner encima de la mesa. Te digo que, por ejemplo, yo es que me acuerdo, el tema de alumbrado público eficiente, pues en muchos parques bueno, pues es un poco también estar un poco con la tendencia, ¿no? También de descarbonización adicional, ¿no? De lo que conlleva, o mobiliario urbano más sostenible, cambiar los mobiliarios, que os voy a decir a todos los que estáis aquí, de unos mobiliarios que todavía están del siglo XX, por decirlo, que parece que está aquí al lado, pero ya está lejano, ¿no? Bueno, pues eso son inversiones, lógicamente, que pueden ser consideradas, aparte de lo que tú has dicho, como infraestructura verde. Estamos hablando, por ejemplo, también de rehabilitaciones en la infraestructura verde de una ciudad. Muchas de ellas, algunos de vosotros, no sé si creo que vosotros también fuisteis adjudicatarios, y si no lo sois, disculpa, de las ayudas o las subvenciones que se otorgaron por plan de recuperación por parte de la Fundación Biodiversidad. Eran obras, pero bueno, pueden ser consideradas servicios con inversión, quizá no los niveles en los que estaban previstas, porque esos eran rehabilitaciones de ciudad, ¿no? Con un importe, me parece recordar, en torno a 4 millones de euros, claro. Bueno, hay que ver en cada caso, ¿no? Pero eso también es una inversión en infraestructura verde que puede formar parte de un contrato. Bueno, no, ahora reflexionando en voz alta, lo difícil es, claro, como todo se resume en una reserva de crédito para poder licitar, tienes que tener el dinero por avanzado, ¿no? A la hora de licitar, porque tienes que cuantificar esas inversiones y tener el dinero para contratarlas dentro del servicio. Es una reflexión en voz alta. Vale, sí, gracias, me habéis aclarado el concepto. Bueno, como ha dicho mi presidente Antonio al principio, y esto es una cosa que también hemos comentado antes, es verdad pero es que todas las tendencias desde el punto de vista, digamos, de la Administración General del Estado y desde la Unión Europea, pues apuestan, ¿no? Por unas mayores inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. Pero es verdad que, bueno, pues que hay un concepto, no quiero ser muy crítico, pero es el concepto de la intervención. Tema Hacienda, ¿no? Con Hacienda hemos topado, que se dice, que dice, bueno, muy bien, pero yo no voy a subir más que el IPC. Y bueno, pues entonces, claro, plantea decir, si yo quiero transformar una ciudad, no me digas que subo el IPC, porque con eso poca transformación puedo hacer. Pero eso es un tema que quizá, como bien ha dicho Antonio, Antonio, digo, mi presidente, y Enrique, pues claro, excede un poco de este trabajo porque es una concienciación política, no es una concienciación a los que deciden, que nos cuesta a todos, os cuesta a vosotros y nos cuesta a nosotros hacerlo ver. Vamos a ver a concejales y alcaldes y todos son buenas intenciones y luego pues es lo que. No sé si hay alguna pregunta más. La verdad es que Sí, buenos días. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Vale, yo soy Roberto Herbón, del Ayuntamiento de la capital de la isla de Lanzarote, de Arrecife concretamente. Tengo una pregunta. Tenemos una zona degradada, un parque, se llama el Parque Los Pinos, porque la mayoría que allí son pinos. Queremos hacer pues un corredor verde. Eso tiene una fuente, tiene una cascada que cae aproximadamente 4 metros de altura y bueno, acaba en un estanque y el estanque pues va a una fuente. Una zona muy bonita, muy chula, pero necesitamos hacer una reestructuración integral de todo el parque en sí. Adaptarlo también a la ley de movilidad porque tiene cuestas muy empinadas, las bajadas, y hacer una cosa un poco más llana y adaptarlo a la actual ley de movilidad. Mi pregunta es, yo a través de la FEM o a través de la red de Ciudad con el Clima, podremos encontrar financiación, porque así a bote pronto no sé ni la inversión que sería, porque como yo estuve en Sevilla en la última reunión que hubo en junio, pues se hablaba un poco de esto, de corredores verdes y tal, y dije yo, bueno, pues voy a preguntar si nosotros podríamos conseguir financiación a través de la red, de la FEM,
y poder redactar un proyecto. ¿Qué me comentan de este tema, por favor? Bueno, te lo voy a comentar muy rápidamente. Me temo que la red no tiene vías para financiar nada. Básicamente la red se financia con el gobierno local y la universidad se financia con las cuotas que pagan los miembros de la red. Nosotros no tenemos ningún convenio con el Ministerio. Hace tiempo que el Ministerio se retiró. Lógicamente seguimos intentando recuperarlo, pero ahora mismo el presupuesto de la red para todas las actividades que hace está en torno a 30.000 euros, para que te hagas una idea. Y con eso hacemos todos los proyectos, las jornadas, la secretaría, los gastos de secretaría, etcétera, etcétera. O sea que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de financiar proyectos a los ayuntamientos. No sé si la idea te viene de que antiguamente la red de biodiversidad tenía un convenio bastante potente con el Ministerio y efectivamente a través del Ministerio se financiaban proyectos de tema de biodiversidad, pero eso ya hace más de 10 años que dejó de ser así. O sea que me temo que no tenemos la única fuente de financiación que nosotros estamos esperando, pues a raíz de que se ha hecho la estrategia de infraestructura verde, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, pues la Fundación Biodiversidad está sacando una serie de convocatorias en las que algunas cosas de infraestructura verde están encajando y luego no sabemos lo que las comunidades autónomas pondrán en marcha o no a raíz de la aprobación de sus estrategias autonómicas. Y eso ya tienes que ver cómo va la tuya, porque hay de todo, desde los que están solo con el planteamiento inicial hasta los que prácticamente la tienen ya operativa, quizás no implementada, pero sí que trabajando claramente en ella. Entonces, no sé exactamente si las autónomas ponen en marcha líneas de financiación. Y luego, por supuesto, están los proyectos europeos, pero ahí no. Ahí nos podemos ayudar porque nosotros como red tampoco podemos ser receptores de financiación, mucho menos que si recibimos financiación darla a vosotros. Es que, les decía antes, no está contemplado, ¿no? Ni por la Fundación Biodiversidad ni por la Administración Europea, ¿no? La Unión Europea, que nosotros recibamos subvenciones. Así que me temo que lo más que podemos hacer pues, es organizar jornadas, hacer proyectos, mucho en colaboración con ASEJA, con AEPJP, para dar unas herramientas técnicas de información y demás, pero me temo que la financiación es imposible. Vale, ok, gracias. Informado quedo. Hombre, había unos fondos, como hemos comentado antes, de la Función Biodiversidad, que fueron en concurrencia pública, que fueron unos 120 millones de euros el año pasado y el anterior, donde se podía optar por aquellas entidades locales, me parece, Eduardo, que eran de más de 50.000 habitantes, me parece recordar, o capitales de provincia, que se hacían para proyectos como el que tú has comentado, pero esto era de la parte del primer pago, entre comillas, del plan de recuperación. Ahora, como sabéis, los fondos que van a llegar de todos los Next Generation van a ser financiación. Entonces, es posible que, dado el éxito que tuvo, hubo un exceso de peticiones y muchas entidades locales se quedaron fuera, que el MITECO, a través de la Fundación Biodiversidad, pues pueda poner encima de la mesa proyectos, financiación de proyectos como el que tú comentas. Es un futurible, ¿no? Es esperable, pero yo ahora mismo no dispongo de información fehaciente de que vaya a ser así. Nosotros sabemos que la Fundación va a sacar otra remesa de ayudas. Yo había oído, pero no tengo fehaciencia. Por eso que, vamos, tú tienes mejor información. Que vosotros lo cuentan antes. La información que nosotros tenemos es que van a salir una nueva serie de ayudas. Lo sabemos porque en julio hablamos con Fundación Biodiversidad, pero ahora mismo, en lo que es en el mes de septiembre, no hemos tenido una actualización de cómo está el tema. La están cocinando ahí internamente, la convocatoria, y no tenemos información reciente. Pero vamos, eso como siempre lo que sí que hacemos nosotros desde la red es cuando la Fundación saca estas convocatorias, informamos a toda la red y de hecho en alguna ocasión cuando ellos han querido hemos hecho alguna jornada informativa al respecto. Lo que pasa es que depende de ellos. Es decir, nosotros por
nuestra parte, por supuesto, que estamos interesados en este tipo de jornadas para informar a los municipios, pero muchas veces, pues otras veces ellos no han preferido no hacer ese tipo de jornadas. No podemos forzarles, digamos, que depende completamente de su voluntad. Gracias a los dos. Sabemos que a través de los Next Generation hay mucho dinero en Europa para un montón de proyectos. Lo intentaremos o bien con los Next Generation o bien a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. El dinero está ahí, hay que buscarlo, está claro. El dinero aparecerá sí o sí. Pero es un proyecto que nos ilusiona muchísimo porque, bueno, tenemos una zona que se está degradando y, en fin, queremos recuperar ese espacio porque, aparte, es muy bonito y va mucha gente mayor allí por las tardes con la fuente porque es una zona que está a una temperatura adecuada para nuestros mayores, incluso los niños, y queremos recuperarlo porque eso se va todo al garete, como todas las cosas cuando no hay un mantenimiento y, bueno, los diferentes gobiernos van pasando. Muchas veces no es problema de los técnicos, sino incluso de los mismos políticos, que, bueno, pues uno se preocupa más, otro menos. Pero, bueno, gracias por la info y, bueno, haremos dinero. De todas maneras, tenemos ya en el presupuesto de 2025 pintada una partida para empezar a redactar nosotros un proyecto, pero mi intención era, pues si podía encontrar dinero por otro lado, pues bienvenido sea, ¿no? Donde lo encuentre. Gracias. Nada. No sé si hay alguna pregunta más. Ya llevamos más de media hora de retraso, pero en tanto en cuanto podamos responder a las cuestiones que nos plantean los técnicos de municipios o de empresas, pues... Sí, si me permitís, le voy dando vueltas al tema de la amortización sobre inversiones realizadas en infraestructura verde. El cálculo de la amortización para estos casos, por ejemplo, que plantamos todo un grupo de árboles, ¿se tiene que llevar a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? Porque en cuanto a la maquinaria y vehículos tenemos clara una vida útil, ¿no? ¿Se realiza de la misma manera un cálculo de amortización para infraestructura verde? Pues el cálculo no sería igual. Ahora mismo no sabría decirte el detalle, dependería un poco de cuál sería el trabajo que realmente queréis acometer, pero bueno, sería encajarlo en función de lo que queráis hacer, ¿no? En los años en los que queráis plantar y cómo lo vais a hacer, en fin. Habría Sí, que mirarlo con detalle. un ejemplo concreto. En Viladecans, en la estrategia 2030, en la agenda urbana local, tenemos un compromiso de disponer de unos 8.000 árboles más para llegar a 30.000 en el inventario de arbolado de la ciudad. Y tendríamos que ir plantando 8.000, hasta llegar a un total de 8.000 árboles más en diferentes tamaños. Se podría pensar que esto es una inversión en la infraestructura verde muy evidente, que se puede incluso valorar, pero su cálculo de amortización no lo veo sencillo. A ver, yo sí te hago vamos, yo te suelto ideas, ¿eh? Jacinto, a ver, cuando hablamos nuevamente de los proyectos, yo siempre recomendaba ir a lo fácil. Hay unas tablas de amortización en el sector, vamos, en lo que son por la agencia tributaria, que son siempre un marco de referencia, ¿no? Yo ahora solamente me acuerdo de la simplificada. En la simplificada estaban previstos unos siempre te prevén un porcentaje y unos años, ¿no? En los edificios y construcciones hay un porcentaje de un 3 como máximo y un periodo máximo de 68 años o algo así, si no mal recuerdo. Y entre ellos se contemplan pues unas partidas. De habla simplificada, en la extensa seguro que se puede ver con más detalle, que se habla de viñedos, frutales, cítricos, etcétera, ¿no? Que ponen un porcentaje del 4 y hasta 50 años. Te digo porque esto son tablas oficiales que aplican, es verdad, sobre todo para el sector privado, ¿no? Que es decir, de amortizaciones que se te permiten a efectos del impuesto de sociedades. Yo creo que eso viene en el trabajo, ¿no? Que es un marco de referencia, ¿no? De las distintas
tablas que se pueden aplicar. Esta en concreto que te digo viene pues en lo que es las amortizaciones que vienen contempladas en la legislación concreta lo diré, de contabilidad y de los impuestos sociales, ¿no? Como referencia. Pero esto hay que justificarlo, el estudio económico, como dijo en su momento Enrique, en los de marco de referencia estas pueden valer. Pero ahora, Vale, es una idea. Sí. Para estimarle una vida media al arbolado de ciudad claro, y a es partir decir, de ahí porque, tirar de tablas que estén referidas en la definición del impuesto de sociedades. Vale, vale. bueno, yo te hablo como un marco de referencia. El impuesto de sociedades suele hacer referencia a un real decreto, que no te se cierra la memoria cuál es, Claro. que es el que contempla en plan general de contabilidad. Insisto que es para el sector privado, pero bueno, Ya. es Pero por muy lo menos te semejante a lo sirve que de es la contabilidad. referencia para establecer un cálculo, ¿no? Ujú. Vaya, esto se tiene que digerir, estos conceptos que habéis dado hoy. Bien, bien. Digo, porque es difícil en un contrato llegar a 100 años de contrato. No, claro, claro. Sí, sí. Pero el periodo de recuperación de arbolado, pues claro, todos sabéis mejor que yo el periodo que tiene. Sí, sí, Realmente. sí. Gracias. Perdona, Javier, soy Jesús de Valoriza. Os he puesto ahí la tabla. Lo que dice la agencia tributaria es el máximo al que tú puedes amortizar una inversión. Entonces, partiendo de esa premisa, aunque, por ejemplo, en el olivo te pone para un olivar 80 años, tú puedes decir que lo amortizas en 12 el arbolado de tu ciudad, o en 12, o en 15, o en 10, lo que tú quieras. Lo que te marca son máximos. Simplemente ese apunte. Sí, perdona, ¿en qué sitio lo marca el máximo de 12 años? No, no lo pones tú, lo que te pone es en la tabla de Hacienda, te pone exactamente a cuánto máximo te dejo amortizar un bien. Entonces, os he puesto ahí el enlace a la tabla en el chat. Vale. Y ahí, como puedes ver, por ejemplo, te dice que para el olivar, pues como máximo 80 años. Eso no significa que tú no quieras amortizar tu olivar en 10 años. Pero Hacienda no te va a dejar más de 80. Vale. Entonces son valores estándar que tú puedes utilizar como máximo. Me parece haberte oído 12 años como máximo. No. Por ejemplo, para el Perdona, olivar son vale. 80. Ah, vale. Pero que tú puedes poner, pues mis árboles yo los amortizo a 20. Te lo digo porque también son inversiones de otro tipo, ¿no? No viene exactamente nada para forestal y para temas de plantaciones de arbolado. Entiendo. Habría que mirarlo más en concreto. Pero, por ejemplo, para frutales, cítricos y viñedos también viene el máximo de 45 años en la tabla. Entonces dices, bueno, pues yo voy a ponerme 20 Es años. ¿Por asimilable. qué? Pues claro, pero esos serían los máximos. Como bien pone en la tabla, es periodo máximo. Entiendo. Tú puedes decir que tus árboles los amortizas a 20 años porque a ti te da la gana, simplemente. Bueno, también puedes calcular la edad media del arbolado que tienes en ciudad y extrapolarlo a los nuevos que plantas. Vale. Gracias, ¿eh? Eduardo, creo que tienes el micrófono silenciado. Sí, muchas gracias, Enrique. Vamos a ir clausurando la jornada porque ya nos hemos pasado bastante del tiempo, pero antes sí que quería comentaros, pues precisamente a raíz de este tipo de cuestiones que nos ha planteado Jacinto del Ayuntamiento de Viladecans, pues hemos pensado hacer una jornada en torno al mes de noviembre en el que, bueno, en relación con este proyecto, pero que sea más específica de las dudas que os vayan surgiendo a la hora de poner en marcha este tipo de contrato de servicios con inversión. Entonces no sería tanto hacer una exposición como ya hemos hecho en las dos últimas jornadas, sino que nos enviaseis aquellas dudas que tuvieseis, nosotros se las pasamos a Trinidad y a Seja y a ver si entre todos podemos resolverlas y exponerlas en esa jornada que celebraríamos en noviembre. Digamos que sería una jornada de dudas mucho más práctica, ¿no? Mucho más concreto.
Ya veo que en el chat hay alguno que ya está diciendo que le parece buena idea. Entonces, os invito a que nos enviéis a la dirección de correo electrónico, voy a poner red.biodiversidad.es, aquellas dudas que tengáis, para que las vayamos recopilando y las podamos ver con tiempo y tratando de responder, ¿no? Durante esta jornada, que por supuesto os invitaremos a que participéis en ella. Yo no sé si por parte de ASEJA o de APJP o de Tecnigral tenéis algo más que añadir. Javier. No, por nuestra parte nada. Encantado de ver el interés que existe y las preguntas concretas, ¿no? Que son las que quizá sean más difíciles de responder, pero son las que muestran un mayor detalle en el interés, ¿no? Todo lo que es algo más novedoso, pues tiene esas dificultades. Y luego, importante, Jacinto, te lo iba a decir, las tablas que ha marcado, muchas gracias, Jesús, por ponerlas, tienes un doble máximo, coeficiente máximo y años máximos. Pero, insisto, esto es para el sector privado, ¿no? Quiere decir que luego la intervención pues te puede marcar unos límites inferiores, ¿de acuerdo? Pero vamos, es un placer ver que hay preguntas concretas, operativas, porque quiere decir que estáis interesados en esta cuestión, más allá de filosofías. Sí, tenemos una licitación muy próxima. Sí. Pues nada, por parte de ACEM, agradecer a Javier y Antonio vuestra presencia y la colaboración, y por supuesto también en la línea a Erika de la EPJP y a Enrique y a María de Tecnigral, pues por el trabajo que habéis realizado ante la guía y que estáis realizando en estas jornadas. Pues nada, despedirnos y ya esperamos veros en la jornada de noviembre con cosas concretas como se han tratado en esta última parte de esta jornada. Muchísimas gracias a todos y vamos a la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.